Bueno, habíamos llegado a no hablar del tema de licitud, que era otro de los requisitos que tienen que ver con el objeto de los contratos, ¿no? Que también es un requisito que se aplica al derecho de los contratos, ¿no? Al derecho de los contratos civiles. También en el derecho del trabajo se habla de licitud. Y por licitud, mejor dicho, del objeto, se entiende que la prestación, en los términos del artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que vamos a leer ahora, debe consistir en servicios que no sean contrarios a la moral y a las buenas costumbres y a las leyes. Bien. A su vez podemos hablar dentro de lo que es ilicitud, de trabajo ilícito propiamente dicho, ¿no? Y de trabajo prohibido. Son dos situaciones diferentes que las vamos a distinguir porque en nuestra materia se distinguen esas diferencias, esas situaciones. Tienen efectos muy, muy diferentes las unas de las otras. En cuanto al trabajo ilícito propiamente dicho, esto está definido en el artículo 39 de la Ley de Contrato de Trabajo. Se considerará ilícito el objeto cuando el mismo fuese contrario a la moral y a las buenas costumbres, pero no se considerará tal si por las leyes, las ordenanzas municipales o los reglamentos de policía se consintiera, tolerara o regulara a través de los mismos. Bien, entonces estamos hablando de un hecho ilícito, ¿no? De un hecho objetivo, más allá de los motivos por los cuales las partes celebraron el contrato de trabajo, ¿no? Estamos hablando de un hecho concreto y particular que es ilícito. Y hay algunas cuestiones que tienen que ver con esto que están más bien previstas de modo deficiente en la Ley de Contrato de Trabajo, porque si nosotros leemos el artículo 39, el artículo 39 solo considera trabajo ilícito al contrario a la moral y las buenas costumbres, de modo que pareciera, obviamente que esto no es así, pareciera excluir a otros supuestos de ilicitud, innegablemente los más graves, ¿no? Cuando el interés general, por ejemplo, se encuentra severamente comprometido, y aquellos que tienen que ver con los ilícitos de tipo penal. Pero bueno, a pesar de esta deficiencia marcada del artículo 39, que no menciona, el artículo 39 no menciona a estos supuestos, otros supuestos de ilicitud que son más graves que los contrarios a la moral y a las buenas costumbres, bueno, este principio en materia de los contratos que aplicamos también en derecho del trabajo, otorga los mismos efectos que el trabajo ilícito por presentarse estas situaciones, ¿no? Esta amplitud que se le da en el artículo 1004 del Código Civil y Comercial, bueno, también se aplica en el derecho del trabajo, porque recién leíamos, no pueden ser objeto de los contratos, los hechos que están prohibidos por las leyes, ¿no? Bueno, a pesar de esta falta de referencia a la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 39, bueno, también tenemos que incluir a los trabajos que son ilícitos dentro de esta categoría y que tienen los mismos efectos que los demás mencionados en el artículo 39. Pero acá hay también que hacer unas ciertas disquisiciones en cuanto a esta palabra que se usa, que habla de lo inmoral, ¿no? A veces no resulta fácil establecer si determinadas actividades son o no son inmorales. En la práctica suelen producirse divergencias entre los tribunales que son llamados a juzgar estas situaciones, y teniendo en cuenta también el carácter protectorio que mueve a nuestra disciplina, y que la inmoralidad del contrato priva al trabajador, ¿no?, de todo derecho, artículo 41, lo vamos a ver ahora, en el ámbito que es nuestro, el ámbito laboral, esa calificación entonces se tiene que hacer de modo restrictivo, ¿no? La calificación de lo moral o de lo inmoral. Por eso, a ver, pensando un poco, ¿es igual ilícito que inmoral? Aunque las dos situaciones sean contratos ilícitos, ¿no?, y en el ámbito privado producen los mismos efectos jurídicos, ¿no?, que mencionamos recién, no podemos decir que es lo mismo un contrato ilegal o contrario a las normas de tipo imperativo, ¿no?, que algo contrario a las buenas costumbres. En el primer caso, en el caso del contrato ilegal, ¿no?, la ilicitud está taxativamente establecida en la ley, ¿bien? Más específicamente en la ley penal.
Mientras que en el segundo caso, aquello que es contrario, que es inmoral o contrario a la moral y las buenas costumbres, ¿no? Se limita a establecer una prohibición de tipo genérica, ¿no? Que fija un estándar o un prototipo de conducta que habla de una ilicitud que es de alguna manera indefinida, que es variable, pero que en definitiva es el juez quien es el encargado, o va a ser el encargado de darle ese contenido de acuerdo a su criterio personal, ¿no? Y además de las circunstancias imperantes en ese momento determinado, ¿no? Estamos hablando de una ley de trabajo que fue sancionada en el año 1974, que que ya tiene más de 40 años, casi 50 años, donde en esa época no se reunían los mismos, no se tenían las mismas concepciones respecto a determinadas cuestiones que las que se tienen ahora. Entonces depende todo de la época. Lo cierto es que lo inmoral tiene que ver con una pauta valorativa que realiza el juez al momento de juzgar, y lo ilegal surge específica y taxativamente de lo que serían las disposiciones del código penal, ¿no? Entonces tenemos trabajo ilícito, artículo 31, perdón, 39, dijimos que el artículo 39 hace una referencia de que no va a ser considerado ilícito aquel trabajo que por las leyes, las ordenanzas municipales o las reglamentaciones de policía se consintiera tolerar o regular a través de los mismos. Estamos hablando, por ejemplo, del trabajo del ejercicio de la prostitución. El ejercicio de la prostitución es contrario a la moral y las buenas costumbres. Pero si estuviese reglamentado por ordenanzas municipales, ¿no? Y fuera consentida, en todo caso por los reglamentos policiales, alternadoras en clubes nocturnos, por ejemplo, del interior, en algunas ciudades o pueblos del interior del país, esto está reglamentado. Bueno, en este caso, sin que esto deje de ser inmoral, bueno, no va a ser considerado trabajo ilícito, ¿sí? No va a ser calificado como contrario a la moral y las buenas costumbres, porque tenemos ese detalle de que hay una reglamentación establecida por ordenanzas municipales, por ejemplo, que autorizan el ejercicio de la prostitución en determinados lugares con determinadas cuestiones reglamentarias que cumplir. Bueno, esto es un ejemplo de a lo que se refiere el artículo 39 en su última parte. Lo cierto es que el contrato de objeto ilícito no produce consecuencias entre las partes, ¿no? Consecuencias que se deriven de la ley de contrato de trabajo, obviamente, estamos hablando de esas consecuencias, ¿no? Ni de ninguna otra ley laboral, obviamente. ¿Esto significa qué? Esto significa que nadie se puede reclamar nada, ni el trabajador al empleador, ni el empleador al trabajador. En consecuencia, además de esto, ese contrato es nulo de nulidad absoluta, no es confirmable y es imprescriptible, ¿no? Esa es la resolución en cuanto a la nulidad absoluta. Artículo 41, el contrato de objeto ilícito no produce consecuencias entre las partes que se deriven de esta ley. Entonces, un contrato que es nulo, ¿no? De nulidad de tipo absoluta, no es confirmable y además la invalidez es imprescriptible. Los efectos que producen los actos jurídicos nulos. Dijimos antes, cuando hablamos de ilicitud, de que hay una variable que tiene que ver con la prohibición. Hablamos de objeto ilícito, pero también hablamos de objeto prohibido. Acá hacemos referencia a una prohibición que no surge de la naturaleza misma de la prestación de trabajo, ¿no? No surge de la actividad prestada, sino de una disposición de la ley que impide contratar en determinados casos o que impide contratar a determinadas personas. La ley prescribe, por ejemplo, que los menores no pueden trabajar en tareas penosas e insalubres. La ley dice que no se permite el empleo de determinadas personas, ¿no? Por ejemplo, extranjeros que no tienen regularizada su situación, obviamente, o menores de 16 años, ¿no? La ley prohíbe que se contrate determinadas personas. La ley prohíbe que se realicen ciertas labores, ciertos trabajos en determinadas condiciones. Por ejemplo, las tareas penosas, las tareas insalubres para las mujeres o los menores, artículo 191 de la Ley de Contrato de Trabajo.
artículo 191, que establece ese tipo de prohibición, las tareas ejecutadas en determinadas condiciones. Con relación a las personas menores de 18 años, aquellos que trabajen en horas de la mañana y de la tarde, rige lo dispuesto al artículo 174, que tiene que ver con esas tareas penosas, peligrosas o insalubres. Hay una remisión dispuesta que hace referencia al trabajo de mujeres. Dijimos, determinadas personas, la ley prohíbe contratar, por ejemplo, extranjeros que no tienen regularizada su situación, menores de 16 años, o no permiten que determinados trabajadores realicen tareas en determinadas condiciones, tareas penosas e insalubres, o no permite trabajar en determinadas épocas. Por ejemplo, 45 días antes y después del parto para las trabajadoras en esa situación. ¿Bien? Artículo 189 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, estamos hablando de prohibición que tiene que ver con un hecho subjetivo que hace referencia a la persona del trabajador, no a la tarea prestada. Ese trabajador no puede trabajar cuando, digamos, se le prohíbe por ejemplo, su condición de extranjero o de menor de 16 años, o ese trabajador no puede realizar determinadas tareas, o no puede trabajar directamente en determinadas épocas, como por ejemplo los 45 días antes y después del parto, con alguna licencia incluso de acortarla para 20 días antes del parto en situaciones que acrediten que se puede trabajar para la mujer en esa situación. El trabajo prohibido, lo importante, es que siempre origina efectos contra el empleador, no contra el trabajador. Esto significa que el empleador no puede valerse del trabajo ilegal, del trabajo prohibido, para eximirse del pago de salarios, de las prestaciones propias del contrato de trabajo, ni indemnizaciones, por ejemplo, y no puede invocar la existencia de esa prohibición en el objeto para determinar la extinción del vínculo sin consecuencias indemnizatorias. O sea, la indemnización igual está garantizada al trabajador. Por eso decimos, ¿sí? O el salario por esos días o ese tiempo en que el trabajador prestó esos servicios está garantizado, porque los efectos siempre van en contra del empleador y no del trabajador. Por esta vía lo que se impide es que el empleador, ¿no?, aprovechando el estado quizás de necesidad de la otra parte del trabajador, además se enriquezca en virtud de un contrato de tipo prohibido, ¿no?, de un contrato ilegal. Esta es una aplicación justamente del llamado principio de indemnidad que hemos estudiado ya, ¿no? Entonces tenemos artículo 42 que dice nulidad del contrato de objeto prohibido, inoponibilidad al trabajador. El contrato de objeto prohibido no afectará el derecho del trabajador a percibir las remuneraciones e indemnizaciones que se deriven de su extinción por tal causa, conforme las normas de esta ley o las previstas en los estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo. De todas maneras, hay que también hacer una distinción que no la hacemos, que no la hicimos en el contrato de objeto ilícito, que es todo nulo y que no puede seguir vigente, ¿no? Pero sí podemos hacerla acá en el trabajo prohibido, entre aquellos contratos totalmente prohibidos, ¿no?, de los contratos válidos, pero con algunas cláusulas prohibidas. ¿Y a qué nos referimos en estos casos? Por ejemplo, en el primer caso de los contratos totalmente prohibidos, bueno, cae todo el contrato. Cae todo el contrato, sin perjuicio de los derechos, obviamente, del trabajador de percibir ese salario o de percibir una indemnización. Por ejemplo, cuando hablamos de contrato de extranjeros o de menores de 16 años, ¿no? Y en otros supuestos, aquellos contratos que son válidos, pero que tienen algunas cláusulas prohibidas, lo que pasa o lo que sucede es esa solución que da el artículo 43 de la ley. La cláusula prohibida se reemplaza por la válida. Y tenemos el ejemplo que hablamos antes, por ejemplo, de la trabajadora que presta servicios, ¿no?, embarazada, que presta servicios en ese periodo que va antes y después del parto, ¿no? 45 días antes y 45 días posteriores. Entonces, si la trabajadora está trabajando, bueno, esa cláusula inválida se reemplaza por la válida. Entonces, obtiene una licencia, deja de trabajar y obtiene una licencia, que es la prevista en la ley. Una licencia que, que le garantiza la percepción de
de un ingreso, ¿sí? Y no pierde el trabajo, el contrato sigue vigente. Alguna cláusula del contrato, ¿sí? Está prohibida, se reemplaza por la válida. Esto es a lo que apunta precisamente el artículo 3, el artículo 43 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sobre este punto también tenemos un muy interesante artículo que surge del Código Civil y Comercial, que es el artículo 389. 389, en consonancia con lo que dispone este artículo 43, dice lo siguiente, 389 del Código Civil y Comercial, ¿no? Nulidad total es la que se extiende a todo el contrato. Nulidad parcial es la que afecta a una o varias disposiciones. La nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones válidas, si son separables. Si no son separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara la nulidad total. En la nulidad parcial, ¿sí? En caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes. Entonces, es un artículo que también se aplica del principio general del derecho de los contratos, que se aplica en esta instancia también del derecho al trabajo, ¿no? De prohibición del objeto. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No? Doctor, en el chat, Ivonne pregunta. ¿Quién? Ivonne. Ivonne, Ivonne. sí. Bien. Yo no sé si querrá hacer la pregunta, la hacemos desde acá. Sí, sí, justo también estoy cursando contratos y surge la situación de los capacidades y demás de los menores que tienen actividad o licencia profesional y pueden, digamos, contratar. En este caso, me surgió la duda cómo se combina la LST con esta capacidad de menores para poder establecer un contrato de trabajo. Claro, vos estás hablando de menores de 16 años. Claro. Claro. Esto tiene que ver con el contrato artístico y el contrato, justamente, ¿no? El contrato de trabajo artístico, ¿no? De ciertos menores de esa edad a los que se les está permitido, bajo ciertas condiciones, prestar servicios, pero en horarios más bien reducidos y que en líneas generales tiene que ver con una formación de tipo artística de ese trabajador. De ese Claro. trabajador que se compromete a ser trabajador, claro, obviamente que no podría desempeñar esa tarea, pero que en ciertas condiciones se le permite cuando esto tiene que ver con lo cultural o con lo artístico, con la formación más bien del trabajador. En estos casos está muy limitada y bien tiene que haber una autorización de los padres, obviamente, para prestar ese trabajo. Pero sí, en cuanto al trabajo artístico de menores, esto está permitido y va más allá de esa prohibición establecida en la ley que pareciera abarcar a todo tipo de trabajos. Pero claro, tampoco o es así. sea, entonces los menores, digamos, en este caso artísticos, siempre van a poder, siendo menores de 16 años, con la autorización de los padres. Sí, claro, obviamente. La autorización se presume para los menores de 18 años desde los 16. La autorización es tácita. Desde los 16 años se puede trabajar, pero menos de esa edad, bueno, hay una autorización. Hay otras condiciones, otra reglamentación que tiene que ver con ese tipo de trabajo que determina que el menor tiene que ser autorizado especialmente por sus padres y asistidos permanentemente por ellos. Hago una Sí, también pregunta. respetando además lo que son los horarios que tienen que ver con la educación y el esparcimiento del menor, ¿no? Que tienen que estar especialmente protegidos. Claro, hago una consulta por ahí de índole más personal. Esto de la autorización de los padres, ¿surge a partir del cambio del Código Civil y Comercial en el 2015 o siempre estuvo? No, no, siempre estuvo, sí, siempre estuvo. Que me acuerdo más bien, a los De 16 la ley que hace años, referencia no a esto, pero bueno, recuerdo, por lo si te menos yo no interesa te lo puedo recuerdo. pasar. Te lo puedo pasar. Perdón, se cortó. Ah, bien, sí, que hay una reglamentación en este sentido, y si te interesa el tema, bueno, te lo puedo pasar. Te lo puedo pasar, Sí, te más puedo que pasar eso. nada para combinar, digamos, los conceptos que me habían quedado, justo se me mezclaron con las dos materias, digamos, y Bien. me llamaba la atención. Pero está, más o Bien. menos, digamos, va encaminado. Perfecto, bárbaro, buenísimo. Gracias. No, está cerrando un poco ese tema, el de la licitud, estas variables que se presentan entre trabajo prohibido,
y el trabajo propiamente ilícito y con los efectos que distinguen ambas situaciones en cuanto a la situación más que nada del trabajador. Hay un elemento más que es diferente al objeto, y esto seguramente también lo han estudiado cuando estudiaron contratos, que es el elemento causa. El elemento causa, bueno, era discutido hasta la sanción del nuevo Código Civil la existencia de este elemento como causa, la causa, ¿no? Como elemento del contrato. Quienes admitían esto, la existencia de este elemento, el elemento causa, sostenían por un lado que la causa es la finalidad económica social, ¿no? Que cumple el contrato, y entonces en ese caso sería el cambio de servicio por una remuneración en todos los contratos de trabajo, y eso sería la causa del contrato, ¿no? En otro sentido, un poco más subjetivo que este que mencionamos anteriormente, y que se refleja en el nuevo Código Civil, la causa es el fin, es diferente, ¿no? Es una concepción más bien diferente, y tiene que ver con el fin real que las partes se proponen al momento de contratar. Y este fin real es susceptible de ir variando con el tiempo, ¿no? Obviamente, acá el elemento objeto parece no variar con el tiempo, puede haber algunos matices que lo hagan cambiar, pero el fin, la causa, que es el fin real que las partes se proponen al momento de celebrar el contrato de trabajo, es susceptible de variar. Por eso decimos que es un elemento con un sentido muy propiamente subjetivo, ¿no? Porque es la finalidad perseguida por las partes, por los contratantes en el contrato de trabajo. Lo que permite esta concepción de causa es variar entre los móviles que las partes tuvieron y que guiaron a las partes al momento de contratar. ¿Para qué sirve en todo caso? En la ley de contrato de trabajo no vamos a encontrar ninguna mención al elemento causa. Pero sirve y sirvió para que, de hecho, y en base a esto, la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia pudiera declarar inválidos los contratos que se hubieran celebrado con una finalidad ilícita o inmoral. En este caso, o en la mayoría de los casos, si bien el elemento causa se confunde con el objeto, ¿no? Cuando se prestan servicios inmorales o ilícitos, ¿no? Esto es objeto ilícito, la causa coincide con el objeto, ¿no? En ambos casos el elemento causa y el elemento objeto son ilícitos. Pero hay situaciones en las cuales el objeto puede ser, ¿no?, la realización de servicios que en sí mismos son inmorales o no son ilícitos, pero la causa en sí es una actividad ilícita, ¿no? Por ejemplo, a ver, pongamos el ejemplo de un chofer contratado, ¿no?, para manejar un camión, ¿no? Pero es contratado por acá no hay ninguna duda que el objeto es lícito, ¿no? Porque la actividad prestada es la de conducir un camión, ¿no?, por el interior del país. Pero quien lo contrata es una organización destinada a cometer ilícitos, a cometer delitos. Y en estos supuestos, el contrato, ¿no?, va a ser inválido en la medida de la causa, no del objeto. Porque la causa es ilícita. De todas maneras, hay que establecer y demostrar de que el trabajador, por ejemplo, sabía de esa causa ilícita y la finalidad perseguida entre el trabajador y el empleador al contratar, ¿no?, era la que motivaba en todo caso la comisión de un delito, pero no en cuanto al objeto, sino en cuanto a la causa. Y esto para la jurisprudencia, bueno, determinó, mejor dicho, que los contratos fueran anulables y fueran nulos, porque la causa, en esos casos, la causa fue ilícita. La ley de contrato de trabajo no tiene ninguna disposición, ¿no?, relativa a la causa, pero por aplicación de los principios generales del derecho a los contratos, ¿no?, los jueces pueden controlar, en todo caso, la ilicitud del contrato, ¿sí?, valorando, en ese caso, la finalidad perseguida por las partes. Y acá vamos a hacer mención justamente al 281 del Código Civil y Comercial. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad, ¿no? Ahí estamos hablando de la causa objetiva. También integra la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácita, ¿no?, si son esenciales para ambas partes.
Y ahí estamos hablando de la causa de tipo objetiva. Hay motivos particulares ahí que tienen que ver con el fin que procuran obtener concretamente las partes, que pueden en esos casos ser ilícito, y esto puede motivar que el contrato sea anulado por el juez, mejor dicho, que declare el juez que ese contrato es de causa ilícita y no hay ningún reclamo que pueda el trabajador realizarle a su empleador si se demuestra, por ejemplo, que ese trabajador sabía de ese tipo de actividad para la cual fue contratado, que la finalidad tenía que ver con la comisión, por ejemplo, de un delito. Bien, entonces, si tenemos alguna pregunta, la hacemos. Esto es más bien un poco lo que tiene que ver con esta parte de esta clase de hoy. La otra parte, ahí veo a la doctora Matute. Bueno, Gaby, ahora viene tu clase, que ya ¿Qué tal? Buenas la vamos a noches. subir. Bien. Y la doctora Matute va a hablar de forma y prueba en el contrato de trabajo, y es un tema muy interesante porque tiene que ver justamente con aquellos incumplimientos, que luego vamos a hablar de esto también, deberes y derechos de las partes, que motivan, por ejemplo, responsabilidades en cuanto a la conducta del empleador, pero es necesario una especial atención a este tema de la prueba y de la forma, porque muchas veces se plantean dudas en cuanto a esto, la formalidad de un contrato, la prueba, cómo se prueba un contrato de trabajo. La verdad que son temas que hacen a lo cotidiano también, ¿no? Que plantean muchas dudas en cuanto a esto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda. Yo la única consulta que tengo es si van a subir una guía de preguntas también como vienen haciendo de todos los temas. Sí, por supuesto, sí, si les sirve, y si aprovecho lo que Abril acá propone o pregunta, para decirles a ustedes y pedirles a ustedes que si tienen alguna devolución de esas preguntas, sirve más bien como una guía para que ustedes puedan enfocar bien cada tema, porque los temas tienen variados contenidos, ¿no? Pero hay algunos que son más importantes que otros. Esto también les sirve a ustedes como para guía de estudio. Si tienen alguna duda acerca de la respuesta que le dan a esas preguntas que hacemos, también las pueden plantear. La verdad es que tratamos de que en este contexto, donde estamos todos medio lejos con cada uno del otro, y a través de una pantalla, sea lo mejor posible, ¿no? Sea lo más parecido posible a las clases presenciales que en algún momento volverán a la facultad. Pero bueno, gente, los dejo. Gracias. ¿Sí? Así que gracias por la atención. Esta clase igual va a estar grabada, ya la grabamos, y la podrán mañana mismo tener en cartelera en el campus, para que si así lo desean, complementar con la lectura de los manuales los temas que hoy vimos. Gracias, profe. Buenas noches. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Chao, buenas Bueno, noches. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Gracias. bye. Adiós.